Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en este momento. Creo que continuamos con nuestras clases. Creo que después de unos días de, que tuvieron por ahí de relax, bueno, pues continuamos en esta semana, pues trabajaremos lo que es las causas por los cuales afectan, estábamos hablando de la educación socioafectiva y hablábamos las causas estamos hablando de las causas que lo ocasionan y sobre todo la motivación que podamos nosotros trabajar. También hay motivaciones que pueden afectar, ¿sí? Entonces, pues por aquí vamos a comenzar a iniciar una de las causas que afecta, estamos hablando de la ansiedad y pues las causas que podemos encontrar. Mire, a veces nosotros podemos ver, hay muchas causas. Vamos a hablar de dos cosas importantes que afectan a nuestra edad. A veces vamos a hablar en educación, dependiendo de qué nivel sea, puede ser del nivel eh, preescolar, que ahí, ahí es un poquito, podemos trabajarlo, sobre todo los que van a trabajar en un nivel preescolar, las actividades que ustedes puedan trabajar para regular, porque recordemos las etapas de Piaget, que el niño en su edad preescolar siempre trabaja lo que es el egocentrismo, el desapego de la madre, y esto también es parte de eso que es de lo que es la ansiedad, como ejemplos. Los que trabajamos con el nivel primaria, pues igual esto sí ya empieza a afectar, porque es lo que podemos trabajar, cómo la conducta afecta, y estamos hablando de lo que es la educación socioafectiva. Entonces, vamos a ver que la conducta es la que nosotros tenemos que trabajar y cómo la conducta afecta en un problema de aprendizaje, porque podrás ser muy inteligente, podrás tener el coeficiente intelectual QI que les decimos, el IQ, perdón, que tengamos y podemos ser súper inteligentes, pero muchas veces nuestra conducta nos afecta y eso afecta sobre todo en nuestro aprendizaje porque a veces es más la conducta que tenemos que trabajar porque debido a la conducta afecta mucho problemas de aprendizaje y no solo afecta, no solo se afecta el niño o el adolescente o el joven, no solo se afecta, sino también se afecta a, recordemos lo que es lo que estuvimos hablando de lo interpersonal y lo intrapersonal, ¿sale? Entonces, estamos viendo cómo afectamos que lo que es lo que es lo intrapersonal y lo que es lo interpersonal. Y recordemos que lo que es la intra es en mí mismo. Si yo estoy emocionalmente mal, pues voy a afectar a los demás en lo interpersonal. ¿Sale? Entonces, lo intra es lo que está dentro y lo inter es lo que afecto a mis demás compañeros o a mis demás amiguitos, a mi demás familia. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir aquí lo que es lo que hemos estado trabajando de la educación socioafectiva, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando de lo que es los estímulos que causan tensión emocional y los conflictos entre los que deseamos y lo que deberíamos hacer. Si nos damos cuenta, ¿cuáles son las causas que están afectando la conducta? ¿Sí? Y dice dificultades de aprendizaje relacionadas con déficits socioafectivos. O sea, cuando lo socioafectivo no está bien, estamos hablando de lo intra, cuando lo socioafectivo está dentro, lo que está dentro de nosotros no está bien, vamos a tener un problema, déficit de lo que es un trastorno o un problema de aprendizaje, vamos a afectar esa parte de nuestros aprendizajes. Entonces, estamos viendo aquí, dice, con frecuencia los niños en edad escolar presentan problemas en el desarrollo emocional
de mayor o menor importancia. Estos problemas suelen tener su origen bien en las exigencias de nuevas adaptaciones con el cambio de edad. Han de ir experimentando bien en las circunstancias de su medio social, escolar o familiar. Recordemos que la conducta del niño siempre la vamos a ver desde preescolar. Desde preescolar vamos a empezar a ver la conducta de los niños. Entonces estamos viendo que la conducta sí afecta, o sea, ¿qué es lo que está afectando? Y recordemos que las causas que se derivan a una conducta tiene mucho que ver su estado emocional, pero lo que está provocando en casa, lo que está provocando afuera, o sea, lo que le provoca al niño ese tipo de conducta. Y les recordaba yo que Piaget nos habla precisamente de lo que es de las etapas para que nosotros vayamos trabajando y viendo por qué el niño se está comportando también de esa manera. Recordemos que también somos ustedes como jóvenes que son ahorita, pero aún todavía no ha terminado su adolescencia, porque muchas veces la adolescencia llega a terminar a veces hasta los 20 años, que tú dices, oye, ya madura y oye, compórtate y no termina tú, y tú sigues continuando con tus tipos de conducta. Entonces, el niño desde lo que es, vamos a ver, desde que ya empieza el niño a comprender, a tener una comprensión en su cognitivo, que empieza ellos a trabajar lo cognitivo. Entonces, desde ahí el niño va a empezar a trabajar a trabajar, pues, a afectar su aprendizaje, ¿sí? Entonces, su conducta tiene mucho que trabajarse y por eso me enfoqué un poquito más en problemas de aprendizaje precisamente con la conducta, porque te vas a encontrar en todos los niveles, te vas a encontrar los tipos de conducta, algunos, pues, que te afectan, no solo te van a afectar, no solo se afectan ellos, afectan a los demás, y recordemos lo que hablamos de lo interpersonal, ¿sí? Afecta lo que ellos están viviendo, van a afectarlo a los demás, por eso se llama socioafectivos, las emociones y ante una sociedad también, porque pues cómo te comportas o cómo se comportan ante una sociedad. Y la conducta la vas a tener casi todo el tiempo, lo regular aún, ya cuando estás grande, ya cuando estás en la edad adulta, pues ya igual sigues a veces teniendo algunas conductas que no son correctas. Bueno, entonces vamos a ver una de las que afecta y vamos a ver lo que es la ansiedad. La ansiedad, dice, según Echeburua y Corral, nos define la ansiedad como una respuesta normal y adaptativa ante amenazas reales o imaginarias, más o menos difusas, que prepara el organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Si remite ante este estímulos específicos, se habla propiamente del miedo. Bueno, aquí Echeburua y Corral nos define lo que es la ansiedad. Entonces, vemos que la ansiedad es una respuesta normal y adaptativa ante amenazas. Quiere decir que lo que yo voy a reaccionar es ante lo que estoy viviendo. Sí, lo volvemos a lo intrapersonal y lo interpersonal. Entonces, como la ansiedad, recordemos que también hay ansiedad, no la confundamos mucho en este tipo de ansiedad de que tengo ansiedad porque quiero comer, 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 comer. Es parte de esto, sí, es parte, son ramas que se derriban de la ansiedad, pero realmente son respuestas de algo que estamos viviendo ante amenazas y una de las cuales una de las principales son los miedos y vamos a empezar a ver lo que es vamos a ver las características, no características, si vamos a identificar cómo se puede derivar, cómo un niño está viviendo ese tipo de ansiedad, ¿sí? Ante algo, o sea, ante algo que él está viviendo y se remite ante estímulos específicos y precisamente hablamos del miedo. Y vamos a hablar vamos a hablar específicamente sobre la ansiedad, ¿sí? Entonces, lo resumimos, dice que es una respuesta
normal y adaptativa ante amenazas reales o imaginarias. Muchas veces lo puedes vivir, lo puedes estar viviendo, qué causas están viviendo en casa, qué es lo que está afectando. Entonces vamos a ver lo más específico de lo que es esta ansiedad que se deriva ante circunstancias que se puedan estar refiriendo y sobre todo vamos a hablar de una edad desde lo que es la niñez, ¿sí? Bueno. Vamos a ver la importancia que estamos viendo en lo que es lo que es el miedo, ¿sí? Entonces, a ver, permíteme, no sé si estoy, a ver, aquí tengo detalles. Aquí estamos. Bueno, entonces, a ver, voy a checar. Ok, porque sí, ya estamos acá. No tengo otras materias, tengo igual por aquí. Entonces, bueno, vamos a ver que la ansiedad, vamos a hablar como punto número uno, lo que es la ansiedad ante una separación. Y estamos hablando, no quiere decir que ante la separación, pues parte de, recordemos que en estos tiempos estamos viviendo muchos divorcios, ¿sí? Mucha gente en estos tiempos, pues ya agarramos tal vez yo no soy de la idea de los matrimonios que pues no han aprendido, aquí se casan y al año ya se están divorciando porque no se comprendieron, porque no se entendieron. Pues yo soy de las antigüitas, que somos de los matrimonios que aquí nos casamos para toda la vida. Y yo creo que hay muchas maneras para poder trabajar los problemas y aquí estamos viendo la importancia, porque si algo me voy a salir un poquito del tema entre paréntesis, si algo podemos entender que el matrimonio tiene mucho que ver, darles seguridad a los hijos, darles un poquito de confianza, y creo que lo que te va a estabilizar a ti en una familia es, de hecho, tu vínculo familiar tiene mucho que ver porque es lo que te está formando a ti, como te está dando identidad, te está formando como persona. Realmente nosotros, el matrimonio, sobre todo mamá y papá, la importancia de que a veces son un poquito egoístas y pensamos en nosotros mismos y nos olvidamos las terceras personas que son los hijos y que los afectamos. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces estamos hablando de la separación y del matrimonio, realmente a veces estamos jugando al matrimonio, porque realmente no es que como señoritas, nuestro sueño, nuestra etapa de lo que es la señorita, de la juventud, pues su mayor anhelo y su mayor deseo es casarse, estar con el hombre que tú amas, pero no te das cuenta de tu realidad, porque solamente estás viviendo la emoción, el tiempo, el momento, pero realmente la responsabilidad que es un matrimonio. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque realmente estamos afectando. Fíjense, ante qué generaciones vamos, qué generaciones estamos construyendo. Y creo que estamos construyendo generaciones en las cuales estamos afectándolas y en las cuales la conducta nos vamos a encontrar. Ahorita que estamos en línea, pues hay un poquito menos, sí, pero cuando ya estemos en presenciales nos vamos a encontrar ante unas conductas tremendas que mucho va a tener que ver los matrimonios, que la familia no le da estabilidad. ¿Cuántos matrimonios se destruyeron? ¿Cuántos matrimonios se han estado afectando? Yo creo que no tengo el porcentaje, pero la verdad hay demasiados divorcios que están afectando a los niños, que no nos damos cuenta hasta dónde podemos afectar a los niños. Por eso, jóvenes, ustedes van a enfrentarse y tal vez ustedes lo están viviendo, no sé, ¿verdad? O vivieron esa etapa de la separación de lo que es entre papá y mamá. Pero hoy vamos a hablar de la separación que tenemos en nuestra edad, en nuestra niñez, ¿sí? Fíjense que
Esto, la separación que hablamos, una separación cuando el niño, por decirlo, están amamantando y toma la decisión la mamá de decir, bueno, ya te amamanté un año, año 2 meses, año 3 meses, algunos antes del año, que es recomendable antes del año, porque si pasas del año te cuesta más separar a los bebés de las mamás. Esa separación, ¿sí? La madre lo separa de su pecho, de su amamantada que te va el niño, de su alimentación natural, parte de la madre. Esa separación ahí afecta. Y fíjense cómo nos vamos a, cómo el ser humano empieza a trabajar. Y eso es bueno, porque eso te va a empezar a dar, empezar la separación es un poquito bueno, porque te va a empezar a dar, aparte de los cuidados de mamá, que bueno, que pues ya llegó el tiempo de que ya te voy a dejar de comer. Eh, cuando esa separación que hay. Ahí empieza el bebé. La separación cuando dice, bueno, ya no vas a dormir con papá y mamá o con mamá porque llegó el tiempo de que te separes, de que ya duermas aparte. Esas etapas al niño les afecta, o sea, emocionalmente al niño les está afectando. Entonces dice, la ansiedad ante la separación se manifiesta como ansiedad excesiva, desproporcionada que experimenta un niño cuando se separa real o supuestamente de las personas con quienes han creado vínculos afectivos, sobre todo, ya estamos hablando de la madre, y eso les decía yo, hablamos de la separación, de que bueno, ya dejaste de amamantar, bueno, llegó el tiempo de dormir aparte, bueno, ya llegó el tiempo de que vas a ir a la escuela, y cuando entran a preescolar, sienten los niños que pierden a la mamá, y esto nos está hablando precisamente Echeburrúa y Corral, ¿sí? Dice, hay que diferenciar este tipo de ansiedad. Estamos hablando de ansiedad ante la separación, de la que aparece en los primeros meses y años de vida y que constituye un sistema de protección. Incluye la presencia de miedos irracionales a estar solo, a irse a la cama con la luz apagada, y volvemos a lo que es cuando hablamos de decir, te voy a dejar en la escuela. Si ustedes se dan cuenta, cuando están los niños ahí las mamás no se quieren, o sea, ellas afectan, porque ahí están las mamás viendo hasta que se va el niño y el niño llora, llora y llora, porque, o si no se agarra de los barrotes porque piensa que va a perder a mamá definitivamente. Y esto es lo que nos habla Echeburúa y Corral. Dice, como la certeza de que ya no volverá a ver a sus seres queridos. O sea, este es el pánico, el miedo que a él le da, que piensa que el niño ya no va a volver a ver a mamá, ya no va a volver, o cuando se separan de la separación que hay, cuando dices, bueno, te vas a dormir aparte y te vamos a apagar la luz, empieza lo irreal, como dice este autor, de que pueden ser reales, ¿sí? O pueden ser irreales, pues imaginarias, porque dice, empiezan los miedos, es uno de los específicamente de lo que se trabaja, los miedos, la inseguridad que el niño tiene. Claro, esto le va a dar seguridad a él cuando entienda que no es una separación definitiva, que no es una separación que va a afectar al niño, ¿sí? Entonces dice, empezamos con sobre todo alteraciones del sueño, las pesadillas, porque pues el niño se empieza a imaginar que si está oscuro y empieza a ver a un cuadro, ya empieza a darle imaginación y empieza a ver, y si ve a alguna de sus muñecos que están ahí en el cuarto donde ya duerme solo o donde ya va a dormir solo, pues empieza a imaginarse que es un monstruo, que es un fantasma, bueno, empiezan las cosas irreales, imaginarias. Entonces, esta separación nos está hablando Echeburúa y Corral sobre precisamente qué forma en él está formando, porque está formando, está formando su personalidad del niño, pero también está formando miedos, está formando lo que es la ansiedad, es algo que está por dentro y eso estamos hablando de un miedo que está provocando, ¿sí? Porque piensa él que le va a pasar algo, que va a sucederle algo. Dice, y este trastorno se trabaja más en niñas que en niños. Que ahorita en estos tiempos se está hablando casi por lo general. Aquí estamos hablando del 2009, pero realmente en estos tiempos estamos hablando que casi está igual, tanto en niños como en niñas, ¿sí? Y ahorita pues
Estamos viendo y en niveles, sobre todo los socioeconómicos bajos. Y ahorita es parejo, ¿sí? Porque ante esta pandemia, recordemos que aunque tal vez mamá esté en casa, pero realmente está ocupada, está trabajando y ya no le tomamos la importancia. Una tablet le está haciendo su instructor, un celular está haciendo su instructor. Entonces, esos miedos que están dentro de ellos, ¿sí? Empiezan a expandirse un poquito más. Entonces, aquí nos especifica Echeverría y Corral precisamente cómo podemos identificar, de qué está hablando Echeverría y Corral precisamente, cómo podemos identificar estos tipos de ansiedades, ¿sí? Entonces, acá más abajo, por aquí les puse que estas iniciales, dice, criterios para el diagnóstico de ansiedad ante la separación según el DSM, que quiere decir diagnóstico que yo no le sé el inglés porque reprobé 7 veces, en Statistical Manual of Mental Disorders, que quiere decir manual de diagnósticos y estadísticas de desórdenes mentales, ¿ya? Más fácil en español. Entonces, criterios para el diagnóstico de ansiedad ante la separación. Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos diagnosticar unos puntos que nos da estos autores, Echeverría y Corral, nos da unos criterios para diagnosticar es precisamente qué tipo de, qué ansiedad, cómo está el niño, qué tan miedoso, cómo está trabajando ese tipo de ansiedad que está viviendo el niño y qué lo está causando. Dice, vemos aquí, inciso A, ansiedad excesiva e inapropiada. Recordemos que la conducta, vamos a verla que si esos son los puntos que puede estar afectando, depende del nivel. Y estamos hablando, porque aquí nos habla, según estos autores, nos están hablando que es hasta los 18 años. Pero pues en estos tiempos creo que hasta tenemos hasta más años, más tiempos, pero eso es lo que vamos a identificar, porque pues ustedes pueden trabajar, ya les di el ejemplo de la vez pasada, este chico tenía como 22 años y aún todavía hay chicos que ya tienen 24 años, 23 años, 22, ahí vamos a sale una edad media, en que todavía siguen esos tipos de conductas, siguen sacando las conductas que no son apropiadas. Entonces, ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con quienes están vinculadas, puesta de manifiesto por 3 o más de las siguientes circunstancias. Si de estos 3 puntos hay más, quiere decir que están formando una ansiedad excesiva. Si se manifiesta 1 o 2, pues decimos, no, pues está bien, su tipo de ansiedad se está desarrollando, se está trabajándose, porque ¿quién no te va a tener miedo cuando te separas de algo? Pues es algo lógico, ¿no? Que lógico que va a suceder miedo e inseguridad, ¿sí? Pero poco a poco lo vas asimilando y lo vas trabajando y bueno, puede trabajar. Pero si dice que se presentan 3 o más, quiere decir que hay una distorsión en la conducta y que esto va a afectar su aprendizaje. Bueno, dice malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación respecto del hogar de las principales figuras vinculadas. Lo que estamos hablando, ¿qué malestar está afectando? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Qué es lo que el niño está demostrando? O sea, malestar, o sea, está molesto, pero excesivo. Preocupación excesiva, o sea, llora, se desespera porque pues su mamá, vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar un ejemplo ante la separación escolar, ¿sí? Cuando el niño cuando la mamá toma la decisión de decir, bueno, el niño ya va a preescolar, tiene que ir a preescolar, o vamos a hablar, ahorita estamos hablando de una educación inicial, por eso la importancia de trabajar con los niños desde la educación inicial. ¿Por qué? Porque los niños llegan un momento que tienen algunos empiezan en las guarderías y la educación inicial, estamos hablando pues de meses de los niños cuando están de días, algunos hasta de 40 días los reciben en una guardería. Entonces estamos hablando de los excesos, ¿sí? Recordemos que todo tiene que ser en exceso, ¿sí? Algunos pueden manifestarlo, pero bueno, pasa, pero algunos estamos trabajando excesivamente. Preocupación excesiva y persistente porque ellos piensan que están perdiendo, bueno, se ponen a llorar y a llorar y a llorar. Debemos de verlo. Sí, vamos en el punto número 3,
Igual, preocupación excesiva y presente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso del lugar o la separación de una figura importante, por ejemplo, extraviarse o ser secuestrado. Entonces, ellos piensan que si mamá no está, mamá no está, pues ellos piensan que los van a secuestrar, que que se van a perder. O sea, eso, la preocupación excesiva. O sea, aquí estamos hablando de lo excesivo. Resistencia negativa o negativa persistente a ir a la escuela o cualquier otro sitio por miedo a la separación. Volvemos otra vez de lo que es la escolar. Resistencia o miedo, ¿sí? Aquí nada más es lo negativo de que no quiere ir, pero aquí empieza a haber miedos. Miedos persistente o excesivo a estar en casa o solo o sin las principales figuras vinculadas. Volvemos acá. Entonces, el miedo miedo excesivo, ¿sí? No quiere estar solo, no quiere irse de la casa, o no quiere separarse de mamá, se aferra, ¿sí? Entonces, ese es otro punto, el número 5. El número 6 dice negativo resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca a su figura paternal, sea mamá o sea papá, sea el abuelo, sea el tío, depende de con quién viva. Importante o ir a dormir fuera de casa. Pesadillas repetidas con temática de separación, ya dijimos anteriormente. Quejas repetidas de síntomas físicos como dolores abdominales, cefalias, que es como dolores de cabeza, náuseas o vómitos. Miren, esto es ya cuando los niños están trabajando aquí, quiere decir que está afectando mucho, hay ansiedad, hay demasiada ansiedad en ellos y hay que trabajarlo. Más adelante vamos a empezar a dar puntos. Esto es solamente para diagnosticar a los niños si tienen ese tipo, están viviendo están manifestando una conducta normal debido a estas causas. Bueno, la duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas. El inicio se produce antes de los 18 años de edad. Estamos hablando que hasta los 18 años de edad, hasta ahí pueden estar afectando esos síntomas. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social. Bueno, la alteración dice o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. La alteración no ocurre exclusivamente, en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia o otro. Y recordemos que estos 2 puntos ya es para ya algo neuronal, ¿sí? Y en adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de angustia como agorafobia. Esto ya estamos hablando ya de lo que es neuronal, ¿sí? Entonces, estos son los puntos que nos habla estos autores. Dice, el inicio tiene lugar antes de los 6 años de edad. Podría trabajarse desde ahí, pero recordemos que todas estas separaciones lo vamos a empezar a vivir precisamente desde que empieza, desde los meses de edad. ¿Dónde empieza a desarrollarlo? Pues cuando ya en su edad preescolar empieza a presentar la conducta. Y ahí es donde nosotros decimos qué hacer, cómo hacer. Entonces, estos puntos, estas por ahí están en sus PDF, que por cierto, por ahí me mandaron un mensajito en la madrugada, sí, por favor, cometí el error de no ponerle silencio y me desperté y realmente diciéndome del PDF, revisen bien sus archivos, porfa, porque no solo me quitan el sueño, sino me ponen en preocupación. Recuerden que mi cerebro está tranquilo y pues cuando en ese momento tú envías un mensaje, pues el cerebro se alerta, deja de descansar y empieza a acelerarse y créeme que, o sea, no es por otra cosa, pero igual también ustedes cuando yo lo haga, pues también llámeme la atención, pero su cerebro está descansando y cometemos el error de mandarles algo y los ponemos en preocupación. En ese momento no voy a reaccionar en decir, no, sí lo puse porque pues tengo tantas cosas que pensar. Entonces mi cerebro empieza a pensar, oye, lo puse, no lo puse, lo puse, no lo puse. Entonces, chequen bien sus PDF. Yo envío toda la información. Este PDF, este diagnóstico ustedes lo van a encontrar en la página 96 del PDF. Entonces, por favor, chequen bien.
cuando ustedes estén en la, se llama, en plataforma, chequen bien sus información, búsquenles, porque a veces no está en un lado, pero está en otro, ¿sale? Bueno, chicos, pues hasta aquí ya me pasé del tiempo, ¿sale? Entonces nos estaremos viendo el día de mañana, de nuevo aquí por este canal, ¿sale? Bendiciones